Bendecido sea el nombre del Señor, mis hermanos y mis amigos, en este hermoso día que nos ha dado Dios. Les damos gracias, Dios se les bendiga a todos, Dios se les guarde. Vamos a tener la palabra del Señor. En esta hora voy a leer en el libro de los Hechos, capítulo 6, desde el versículo 1, dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos, capítulo 6, del versículo 1 al 7, vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Próroco, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bendecido sea el nombre del Señor, mis hermanos y mis amigos. Cuando el Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues resucitó, y después de que el Espíritu Santo de Dios vino sobre los discípulos, recibieron el Espíritu Santo de Dios en el aposento alto. Después de ahí, que comenzaron a predicar por todos los lugares, el número de los discípulos aumentaba y el número de las personas que creían en el mensaje del Evangelio aumentaba cada día más. Y aquí, al igual que cuando Moisés, su suegro Yetro, observó que Moisés solo era que atendía todas las situaciones del pueblo, les dio un consejo y pareció bien, y Moisés se llevó del consejo y puso varones como le había indicado su suegro. Aquí vemos que también hubo diserción, bendito sea el nombre del Señor, y hubo una observación de que observaban que las viudas eran un poco como desatendidas en cuanto a la distribución de las comidas, los alimentos, de lo que se les tenía que dar, porque estaban concentrados en lo que era la obra de Dios, la palabra de Dios, la predicación. Y esta observación, bendito sea el nombre del Señor, que hicieron los griegos a los hebreos, pues la tomaron en cuenta, no se enojaron, sino que los discípulos se pusieron de acuerdo, hicieron una oración y se pusieron de acuerdo y buscaron varones, designaron personas, hermanos, que se encargaran de este trabajo, como dice, bendito sea el nombre del Señor, de atender a las viudas, que se le diera la comida a tiempo, la ración que se le tenía que dar. Pero la palabra del Señor no se podía detener. Ellos no podían detener la obra de Dios para atender a la repartición de los alimentos de la viuda. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí podemos ver que se unieron y el pueblo estaba de acuerdo. Miren, mis hermanos y mis amigos, cuando estamos unidos, dice, como un solo hombre, cuando el pueblo de Dios se une, y no solamente el pueblo de Dios, cuando las personas se ponen de acuerdo para realizar algún trabajo, alguna obra, las cosas salen bien. Cuando también nos llevamos de algún consejo, de una observación,
porque a veces estamos con un grupo de personas, estamos realizando algún trabajo y hay personas que están al frente de un grupo de personas y quieren hacerlo ellos, quieren hacerlo todo. No se llevan de consejo, no aceptan observación, no aceptan sugerencia. No, mis hermanos, cuando alguien no acepta sugerencia, que están haciendo algún trabajo y se desanima el pueblo, se desanima la gente y muchas veces las cosas no salen bien. Pero aquí vemos que los discípulos sí aceptaron la sugerencia de la observación de los griegos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa, no. Ellos continuaron predicando la palabra del Señor y designaron, dice que buscaron varones, hermanos, de entre el grupo, dice, buscar varones de entre nosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo de sabiduría, y lo designaron, bendito sea el nombre del Señor, en esta tarea. ¿Y qué dijeron? Y nosotros persistamos en la oración y en la ministración de la palabra. Y ustedes saben, mis hermanos, pusieron todo en orden y ellos siguieron predicando la palabra del Señor. Y dice que el versículo 7, gloria a Dios, dice que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchos de los sacerdotes que eran religiosos, que estaban, no eran de la fe, no habían aceptado a Jesucristo, pero oyendo la palabra del Señor, ellos creían y creyeron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero la palabra del Señor no se detuvo. El mensaje de la palabra del Señor no se detuvo, porque una cosa es necesaria hacerla sin dejar de hacer la otra. Cuando nos ponemos de acuerdo y organizamos todo y ponemos todas las cosas en orden, todo lo podemos hacer. Ahora tenemos que tenemos que dejarnos orientar muchas veces y escuchar el consejo. Oírlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y al igual que cuando Moisés, que se llevó del consejo y todas las cosas funcionaron en el pueblo de Israel, bendito sea el nombre del Señor, aquí los discípulos también escucharon las críticas, la diserción, la observación que le hicieron los griegos y accionaron, buscaron siervos de Dios y ellos atendían a las viudas, ellos servían a las mesas. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es muy bonito. Y los demás discípulos seguían predicando la palabra y persistían en la oración. Bueno, eso es muy bien. Cuando tenemos una actividad grande, designamos hermanos que se encarguen de recibir a los hermanos, de organizar las cosas, del refrigerio, de la picadera. Y los demás pues persistimos, uno orando, otro organizando, y cada uno cumple su función. Y cuando nos unimos y aceptamos las observaciones, las sugerencias positivas y nos ponemos de acuerdo, las cosas salen bien. Mire cómo fluía el mensaje de la palabra de Dios, cómo persistían ellos en la oración y cómo cada día se iban añadiendo los que iban a ser salvos. Mire aquí esta observación, que hasta los religiosos, hasta los sacerdotes escuchaban el mensaje de la palabra de Dios y creían en la fe. Muchos de ellos, porque había muchos de ellos que eran ahí centrados en lo que era la ley. Bendito sea Dios, y muchos no aceptaron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como tal, como hijo de Dios. Muchos les rechazaron, pero después muchos creyeron. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque sabemos y hemos leído la palabra del Señor que había muchos discípulos que seguían al Señor, pero de forma secreta, no públicamente. Y encontramos un ejemplo, y es que ahí está José de Arimatea, que era discípulo del Señor, pero no abiertamente. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, mis hermanos y mis amigos, sigamos predicando la palabra de Dios, y cuando tengamos algún evento, alguna actividad, escuchemos las observaciones, las sugerencias y pongámoslas en práctica, porque funciona. Pero no detengamos el mensaje de la palabra del Señor. Así que en esta hora, mis hermanos y mis amigos, Dios te les bendiga, Dios te les guarde y hasta la próxima.